One Piece es impresionante y a lo largo del tiempo de su historia, que aún no termina, nos ha dejado escenas increíbles y al mismo tiempo muchas veces aterradoras, basadas en historias que en este momento está pasando o en el origen de algún personaje. Por eso en este video vamos a explorar las enfermedades más aterradoras que One Piece nos puede ofrecer. La verdad es que va a dar verdadero terror. El origen de Trafalgar Law es uno de los orígenes más tristes, controversiales e impactantes que tiene One Piece. No solo por el hecho desde niño que lo perdió literal absolutamente todo, debido a una extraña y rara enfermedad que azotó con su ciudad que en algún momento fue extremadamente próspera. Estoy hablando de la enfermedad del plomo blanco. Esta enfermedad se caracteriza principalmente, lo que podemos ver en One Piece, es que estaba dado por un mineral precioso que los habitantes de aquella ciudad habían encontrado, lo cual llevó a que la ciudad sea por así decirlo, metrópolis brillante, espectacular, llena de vida, pero que poco a poco, con el pasar del tiempo, este metal o mineral que se había encontrado comenzó a causar problemas que afectó directamente en el ámbito salud de las personas que habitaban el poblado donde Trafalgar Law vivía. Que por cierto, aquí Trafalgar Law era un niño que entre comillas lo tenía todo, es decir que tenía una gran fortuna. Todo el pueblo conocía a la familia de Trafalgar Law y tenían también la oportunidad de salir adelante con este mismo negocio, pero lastimosamente el destino les jugó una mala pasada, teniendo como principal, por así decirlo, síntomas de este tipo de enfermedad la aparición de manchas medio, por así decirlo, blancas grisáceas en la piel de aquellos que estaban infectados, los cuales les llenaba de mucho dolor. Y como ya sabemos cómo es Oda con las historias de One Piece, a la final los terminaba matando, siendo prácticamente un único sobreviviente el pequeño niño llamado Trafalgar Law, quien ya sabemos es uno de los personajes favoritos para todos dentro del mundo de One Piece. Pero si bien gran parte de las cosas que se vio aquí en esta escena de esta enfermedad fue muy impactante ver cómo todos morían porque habían encontrado prácticamente el oro blanco, habían encontrado, por así decirlo, el plomo brillante, un metal preciosísimo que iba a sacar adelante a esta sociedad y terminó arrasando con todos. Y eso que no he nombrado cuando se queme el hospital y ya saben qué pasa cuando se queme el hospital de la ciudad de Law. La verdad es una de las enfermedades más aterradoras y escenas más tristes que yo he visto en One Piece. Queen, uno de los miembros más importantes de los Piratas Bestia, de la banda de piratas de Kaido, ha desarrollado una especie de virus en base a una, por así decirlo, transformación que tienden a sufrir las personas, o por lo menos las razas dentro del mundo de One Piece. Estos se denominan los Oni de hielo, producidos por una especie de virus. Yo creo que Queen ya conocía una enfermedad parecida y lo único que hizo fue hacer que se vuelva más agresivo con esta especie de cepa viral artificial, en la cual tiene la característica de transformar al portador en ogros, o por lo menos monstruos de hielo, que terminan congelándose, volviéndolos más fuertes, más agresivos, y después al final terminan muriendo porque sus cuerpos se congelan automáticamente. Solo piensen el potencial que tiene esta enfermedad, por así decirlo, dentro de derrocar a una nación entera. Si tú liberas a un grupo, yo que sé, tan solo 10 soldados que tengan esta cepa viral que los termina transformando en estos Oni de hielo, van a terminar contagiando al resto, porque esa es otra de las características. Una vez que te aruñan o te muerden, más o menos como la rabia, te terminan contagiando de este tipo de problema. La verdad es que a mí me parece una de las enfermedades más aterradoras de One Piece, porque no solo te está creando zombies de hielo, sino que también puede propagarse a una velocidad brutal y terminar arrasando con toda una nación. Y al final de todo, una vez que incluso sus propios miembros de la nación hayan terminado contagiados, todos automáticamente tienden a morir. Si no hubiera sido por Chopper en el arco de Wano, y alerta de spoiler, todos los que estaban en circunstancia en este momento hubieran terminado
transformándose en Onis de hielo. Y obviamente también Marco ayudó bastante con su fuego cálido de su poder de fruta del diablo del Fénix. Pero aún así, ¿no creen ustedes? Déjenmelo saber en caja de comentarios que esto es una arma de potencial inmenso. Es decir, lo liberas en una nación y automáticamente las propias personas de esa nación están comenzando a masacrarse entre ellos. Y al final, cuando se supone que ya todo ha terminado, que ya todos están contagiados, van a terminar muriendo de uno en uno. Creo que es muy aterrador y es una de las enfermedades más terribles que nos ha dejado One Piece. Cuando por fin se llegó a la región de Wano, sin duda alguna, lo más característico para todos fue ver a ciertos grupos de pobladores, de personajes que no paraban de reír, aunque estuvieran en extrema pobreza, aunque murieran de hambre, aunque dentro del lore era muy triste saber que no habían comido en semanas, pero no paraban de reír. Si bien ya la gran mayoría de fanáticos de One Piece sabíamos que era un efecto secundario de las malditas frutas del diablo Smile, frutas del diablo artificiales que causan más problemas en el usuario que beneficios, nos dimos cuenta que había un efecto secundario, un síntoma agregado a todo este caos de la fruta Smile, aparte de la contaminación en el gran país de Wano, que les hacía reír de manera involuntaria. Y esto explotó cuando vimos la muerte de Yasou, quien era un personaje que había pertenecido antes a los legendarios guerreros de Wano. Sin embargo, este se sacrificó para evitar que se descubriera la revolución que Wano iba a tratar de hacer en contra de Kaido, bueno, más bien los samuráis. Y la verdad es que es un momento muy triste, muy aterrador, y yo lo considero dentro de las peores, entre comillas, enfermedades o efectos secundarios en el mundo de One Piece, en parte causado por Kaido, porque no solo le quitas el hecho de sentir al personaje, porque estas personas que tienen este efecto secundario, quienes fueron de manera obligada a comer estas frutas, terminan solo sonriendo como literal psicópatas arrancados de una realidad en donde para ellos llorar es reír, aunque siente ese dolor de perder un ser querido, y es muy triste, muy lamentable saber cómo se puede terminar destruyendo a toda una sociedad por esto. Y hasta el mismo Zoro quedó totalmente choqueado en Wano porque vio cómo estas personas, incluso la hija, lloraba por su padre, pero en vez de llorar se reía. Y Zoro no entendía por qué carajos era que se estaban riendo. Y luego le contaron la verdad de que tenían la fruta Smile, la fruta del diablo artificial, que les había causado este tipo, que el mismo, por así decirlo, Kaido fue causante de este mal. La verdad, simplemente dentro de las enfermedades de One Piece, una de las más aterradoras, arrancarle, por así decirlo, el sentimiento a las personas de golpe. La verdad es que es muy aterrador. Y bueno, aquí llegamos al final del video. Dime, ¿te gustó este video haciendo un recordatorio de las enfermedades? No lo vimos tan al fondo, pero por lo menos algo sencillo para que no se haga tan largo. Creo que está muy entretenido. No te olvides de dejar un comentario opinando acerca del tema, ya que eso es lo más importante. Déjame tu like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Así que a seguir disfrutando de One Piece. Nos veremos hasta la próxima. Adiós.